Dios los bendiga a cada uno, familia, amigos, pueblo de Jesucristo, iglesia de Jesucristo. Dios los bendiga a cada uno, donde quiera que se encuentren. Reciban un cordial saludo, esperando que se encuentren bien, gozando de una buena salud, armonía, paz, amor, bienestar en general, próspero en el Espíritu, en el fruto del Espíritu Santo. Bueno, saludos aquí nuevamente, llevando las buenas nuevas, las buenas noticias, ya que ustedes son testigos de que hoy enciende un aparato, sea televisor, radio, lo que sea, usted solo va a escuchar malas noticias, malas noticias. Va a hablar de enfermedades, va a hablar de destrucción en la guerra, va a escuchar robos, va a escuchar violaciones. Solo eso se escucha, solo eso se escucha. Por esa razón debemos de poner atención a lo que Dios nos ha dejado, lo que es la Escritura. La Escritura es un libro maravilloso, el cual tiene vida, da vida, vivifica a todo aquel que se entrega en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que anunciamos las buenas nuevas, las noticias, el Evangelio a nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que lo escuche lo reciba, se arrepiente y se convierta, mire, de las tinieblas a la luz, de muerte a vida, y comience a servir como un soldado terrenal. Ingresa a las filas y causa alta y comienza a servirle a un gobierno, a un estado. ¿Cuánto más servir en el ejército de Jesucristo? Es una buena causa que tiene grandes promesas, presentes y futuras. Bien, entonces son las buenas nuevas. Dios los bendiga nuevamente, familia de la fe, amigos y familia en general. Dios los bendiga. Vamos a hablar de la palabra. Vamos a ver un mensaje hoy en el Antiguo Testamento, pero tiene dos principios que están en ese Antiguo Testamento, son para la iglesia y son para todos aquellos que escuchen también. Tengan a Cristo o no tengan a Cristo, escúchenlo. Escúchenlo. Vamos a orar, a darle gracias a Dios. Gracias, bendito Padre Celestial, en esta noche, Señor, en la cual los has dado otro día más, Señor, en esta tierra, caminando, respirando, alimentándolos biológicamente, físicamente, mentalmente, espiritualmente, pero los estamos alimentando. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu compasión, porque tú eres el que provees, tú eres el que sacia, Señor, todas aquellas almas sedientas, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios, por el perdón de pecados, por la salvación, por la vida eterna, por la palabra que nos has dejado, Señor. Gracias, Padre eterno. Perdón. Gracias te damos, Señor, por la familia, por todas las obras que has hecho, las que estás haciendo y las que harás, Señor, ya que estamos aferrados a una fe de creer en nuestro Señor Jesucristo, y nuestra casa será salva, nuestra familia llegará por fe. Gracias, bendito Dios, por esas promesas, Señor, porque tú cumples con tu palabra, Señor, que nos has dejado, Padre eterno. Bendice a todo aquel que está escuchando, Señor, y que escuchará este mensaje, Padre eterno. Redargúyelo, Señor, corrígelo, Padre eterno. Inquiétalo, Señor, con tu palabra, como está escrito, que tu palabra saldrá y no regresará vacía hasta el fin, que haya cumplido, Señor, el propósito en cada alma que escuche tu palabra. Bendícelo, Señor, a cada uno. Anímalos, Padre eterno, para que no desmayemos en este caminar. Hay obstáculos, hay dolores, hay llanto, hay muerte, hay de todo, pero
con tu poder, Señor, tu fortaleza que nos transmites, Padre eterno, nosotros podemos y debemos sobrepasar todo obstáculo, toda aflicción, Señor, que está en el caminar. Gracias, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Sea el Espíritu Santo fluyendo en cada uno, Señor, tanto el que anuncia la palabra como el que recibe la palabra, Señor, que sea el Espíritu Santo fluyendo en cada uno de nosotros, Padre eterno, y sea la gloria, la honra, la alabanza para ti. Gracias, bendito Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Señor, toma el control de cada uno, bendito Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, gracias, Señor. Gloria a ti, Padre eterno. Bien, pues vamos a hablar aquí en un libro de los profetas menores, y es Malaquías. Vamos a hablar en Malaquías. Allí vamos a trabajar, a enseñar, a hablar. En Malaquías 1, solo vamos a ver del versículo 6 al 10. 6 versículos. Este es un mensaje, vamos a darle el número 1, mensaje número 1. Después, posteriormente, voy a dar otro siempre en el mismo capítulo de Malaquías 1. Pero hoy vamos a ver aquí, y el título es: Jehová reprende a los sacerdotes y a la iglesia de Jesucristo. Vamos a incluirlo, porque la palabra no es solo que quedó allá en el pasado, en el Antiguo Testamento. No, mi amigo, no, mi amiga, no. Son principios. Debemos de conocer el Antiguo Testamento, qué principios pasan al Nuevo Testamento. Jehová reprende a los sacerdotes y a la iglesia de Jesucristo. Amén. A algunos no les parece, ¿verdad? Cuando hablan de reprensión dicen, wow, ¿y ese qué le pasa? No, es Dios. Dios es el que está hablando. Dios es el que quiere que los arrepentamos, que vengamos a los pies, que le sirvamos como Él demanda, como Él quiere, como Él ha ordenado conforme a las Escrituras. Eso es lo que quiere. Por eso que Él reprendía constantemente al pueblo de Israel. Y específicamente hoy es a los sacerdotes y a la iglesia de Jesucristo. Y vamos a leer la palabra. Malaquías 1, versículos 6 al 10. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Y dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 10. ¿Quién también hay de vosotros que complacencia en vosotros? Dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Voy a repetir el número 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos,
ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Mire, a Dios se le sirve porque Él es Dios. Uno, Él es Dios. Él es el creador del cielo y de la tierra. Es Dios, soberano. Dos, se le sirve porque nosotros buscamos esa salvación. Y que no es que nosotros nos hayamos acercado a Él, sino que Él se acerca a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros por medio de la fe en Jesús podamos acercarlos a Dios, podamos reconciliarlos con Dios, porque perdona todos los pecados, siendo enemigos, siendo pecadores, siendo delincuentes. A Él le plació, por medio de su Hijo, declararlos inocentes, declararlos limpios, sin pecados, sin culpa. Entonces, nosotros debemos de tener claro por qué servimos a Dios. ¿Por qué buscamos a Dios? Mire, mucha gente anda buscando a Dios por conveniencia, por intereses, por gangas, por mercancía, por comercio, por eso. No, el consejo es buscar a Dios para salvación y servirle, ya que Él los ha amado primero. Él siempre ha llevado la iniciativa de amar. Mire, de amar ¿a quién? A todo aquel que cree en el Señor Jesús. Todo aquel que se arrepiente en nuestro Señor Jesucristo. Este pueblo de Israel todo el tiempo fue rebelde, idólatra. Y hoy en este caso específico, donde los sacrificios, los holocaustos, eran transeros, eran gangueros, y andaban sobre ¿qué? Sobre su beneficio, para su gloria. Y ese es el problema que tenían ellos. Todo para ellos, para ellos, para ellos. Y no les importaba la calidad de ofrenda. No les importaba a ellos. No les importaba a ellos. Y eso debemos de tener mucho cuidado, porque eso está pasando. Por eso el tema es: Jehová reprende a los sacerdotes y a la iglesia de Jesucristo. Por eso lleva ese título. No importa que esté en el Antiguo Testamento, porque son principios fundamentales en los cuales pasan al Nuevo Testamento. Y vamos a leer como introducción estos versículos. Introducción. Santidad de las ofrendas, para que tengamos un panorama de lo que Dios ha establecido. Ha establecido, y lo cual se debe de cumplir. No es que si yo quiero, que me da gana, o siento o no siento. No, nosotros tenemos que obedecer lo que dice Dios, lo que manda Dios. Que yo no puedo o puedo, no. Hay que dejar esas excusas. Vea, todas esas excusas vienen de del Edén. Ya nosotros tenemos que dejar esas excusas. Que voy a estar preparado, que voy a estar listo. No, mi amigo, no, mi amiga, no, hermano, no, familia. No, sea como sea, nosotros tenemos que llegar al escuchar la palabra de Dios. Y dice en Levítico 22, 20, 25, dice, vamos a hablar sobre la ofrenda. Dice, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal
con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis, ni mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto, no se os aceptarán. ¿Ven? Esa es la palabra de Jehová, del Dios Todopoderoso. Esa es la orden de Él. Esa es la estructura de Él. Lo cual ha dejado, ¿para qué? Para que el pueblo de Israel cumpliera con todos esos requisitos. ¿Sí? Toda ofrenda tiene que ser sin defecto. Ahora, esto que hemos leído, vaya poniéndole atención porque tenemos que aplicarlo como iglesia espiritualmente. Y ahí se va a ir desarrollando. Allá fue físicamente. Esto que es físico, lo hacemos espiritualmente. Vean, habla del altar, habla de una ofrenda. Jesucristo representó que la ofrenda perfecta, no de los machos cabrillos, fue la ofrenda perfecta que Dios tenía ya preparado, destinado para todos aquellos que crean. Y el altar es el símbolo, es la cruz del Calvario. Allí fue esa ofrenda. Así como estos en el antiguo, en el altar de bronce ponían el animalito, lo quemaban, lo degollaban, pues esa ofrenda es símbolo ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hoy nuestro Señor Jesucristo ya murió. Esa ofrenda ya derramó su sangre y usted ha sido rociado con esa sangre preciosa donde le ha lavado todos los pecados. Los de ayer, los de hoy, los de mañana. Claro, la mente natural cuesta que entienda eso. Porque no valoramos, no tenemos discernimiento para distinguir todo lo que Dios ha hecho, está haciendo en cada uno de nosotros. Por eso que Dios demanda perfección. ¿Perfección en qué? Que cuando hacemos algo tenemos que hacerlo completo. Si usted va a hacer una mesa de 4 patas, póngale las 4 patas, no le deje 3, porque se le va a caer. Así nosotros. Mire, hay mucha gente que piensa cosas en su propia opinión, son sabios. Pero Dios les habla cada día les está hablando. Les está hablando que no es los pensamientos del hombre, no son las decisiones del hombre, no, son las declaraciones, las demandas, las órdenes ¿de quién? De Dios, que están escritas y claras, y muy claras. No hay donde perderse. Usted no necesita ser licenciado, no necesita ser teólogo, no necesita ser científico, no. Usted no necesita eso. Usted lo que necesita es que reconozca que hay un Dios todopoderoso que envió a su Hijo Jesucristo a morir a la cruz del Calvario. Y reconozca que usted es un gran pecador, que somos malos, hay una maldad en nosotros, que mora en nosotros. Pero hoy viene nuestro Señor Jesucristo, nos perdona todos los pecados y nosotros tenemos que arrepentirlos y recibirlo a Él como Salvador y Señor de nuestra vida. Ya tiene que gobernar Jesucristo en nosotros, no seguir gobernando nosotros. Pero lastimosamente, muchos los gobernamos, los autogobernamos nosotros mismos. Y por eso, mire, tanto problema. Solo quejándose, llorándose. Mire, pareciera un corral de llanto, ¿verdad? Un corral de llanto, como las gallinas. Así, muchos. Pero Dios hoy lo está hablando. Claro, mire, Deuteronomio 15:21 dice: y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. El énfasis es que la ofrenda tiene que ser sin defecto. Hoy nosotros, espiritualmente, mire, le damos alabanza. Dice que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. El adorador en espíritu y en verdad
no es solo en la iglesia, no, es toda su vida, es cada segundo y segundo que pasa. Ese es un adorador en espíritu y en verdad. No es que solo llega allí a desplumarse a la congregación y brinca, grita y se mueve queriendo, según el pensamiento que a él le toca el Espíritu Santo y que son manifestaciones del Espíritu Santo. No, mi amigo, no. Esas son emociones que tienen perdidos a mucha gente, porque solo buscando esas cosas andan. Gnosticismo, supersticiones, cosas de hechicería, y por eso se inventan tantas cosas. ¿Por qué? Pero la Biblia, hay que apegarse a la Biblia, lo que dice la Biblia. Entonces nosotros debemos de tener cuidado de lo que hacemos. Dios dice que si le vamos a dar alabanza, le vamos a servir, lo vamos a servir sin defecto. No quiero decir que no vamos a pecar, que no hay pecadores, no estoy diciendo eso. Sin defecto. ¿Tiene que congregarse? Sí, tiene que congregarse. ¿Quién le ha dicho que no se debe de congregar? Diga, ¿quién? El diablo. Porque Satanás está interesado de llevar muchos con él ¿a dónde? Al infierno. Entonces, mucha gente dice, ¿para qué? No es necesario. Pero la palabra enseña otra cosa, que es la verdad. Recuerde que aquí está la verdad y la mentira. ¿Quién seguimos nosotros? La verdad. Ese camino, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dejando claro, mire, la ofrenda que tenía que ser perfecta, sin defecto. Si un animalito, la oreja estaba cortada, no podían llevarlo al sacrificio. Pero habían caído lo más bajo, lo más vil, este pueblo de Israel y los sacerdotes, que no les importaba la calidad de las ofrendas. Esto es como introducción. Hoy vamos al tema aquí, mira. Estamos en Malaquías, capítulo 1, del versículo 6 al 10. Y dice, mire, ahí en el 6. El versículo 6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Dios le dice, bueno, hablando humanamente, el hijo honra al papá, el hijo honra a la mamá. Y usted sabe que hasta hay un mandamiento, ¿verdad? Honra a padre y a madre. Es uno de los primeros mandamientos, con promesa, para que tengas largos días en este mundo. Entonces, les habla así humanamente. El hijo honra al padre y el siervo, que es el esclavo, a su señor, a su amo. Si pues soy yo padre, dice Jehová, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Vea, ¿y qué es honra? Mire, honra es hacer lo correcto. Honra es amar al prójimo. Cuando amamos al prójimo, estamos honrando a Dios. Cuando le damos reverencia a Dios, lo estamos honrando. Venerando, adorando, lo estamos honrando. Si nosotros vivimos en santidad, estamos honrando a Dios. Y acá, como estaban metiendo ofrendas con defecto, estaban deshonrando a Dios. Estaban deshonrando a Dios porque estaban haciendo ¿qué? Lo incorrecto. Y por eso Él reclama, ¿dónde está mi honra? Como ahora la iglesia le pregunta también, ¿dónde está mi honra? Gente que no puede ni vestirse y son líderes, somos líderes, estamos de maestros, estamos liderando. Unos son pastores, otros, y estoy hablando de liderazgo en general. Pero mire, ni vestirnos podemos muchas veces. Y es líder. Si nosotros estamos siendo internamente ese cambio, esa regeneración, eso se tiene que manifestar por fuera. ¿Ah? No venga con esa mentira del diablo que les ha metido que no, lo de afuera no lo mira Dios y no es importante. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién? El diablo. Y ahí los tiene. La idolatría. Con idolatría.
Porque la idolatría trasciende las imágenes. Hay idolatría interna, el orgullo. Las modas son idolatría. Entonces, Dios dice a la iglesia hoy, ¿dónde está mi honra? Mire, gente que aparece, desaparece. Gente que llega a la iglesia como santito y en la calle como diablito. Y mire, y se va por otro lado como cabrito. Y no, solo saltando anda, brincando anda. Haciendo cosas que Dios no manda. Haciendo cosas incorrectas y por eso es blasfemado Dios. Por eso es blasfemado el evangelio. Por eso blasfeman sobre los cristianos. ¿Por qué? Por esta clase de gente que no quiere entender. Y tiene la Biblia en la mano. Como este pueblo de Israel, pues menospreciaban todo. Y por eso Jehová dice, ¿dónde está mi honra? Y hoy nosotros como iglesia lo está diciendo lo mismo. Si nosotros no los vestimos bien, mire, estamos deshonrando a Dios. ¿Por qué? Viene alguien y somos prontos para juzgar y criticar. Y ya condenó. ¿Y contra quién es? Aunque no se manifieste directamente, pero mire, cuando uno hace eso, está diciendo que el Espíritu Santo, que la sangre preciosa de Jesucristo, no tiene poder. Porque esa persona no quiere cambiar, no quiere dejar ciertos atuendos. Son ídolos, todos los atuendos que andamos son ídolos. Entonces se blasfema contra el nombre de Dios. De Dios. Entonces, ¿dónde está mi honra? Mire, ¿honramos a Dios o deshonramos? Tenemos que cambiar la mente. Tenemos que cambiar la forma de pensar. Porque ahí está la batalla. Mire, la lucha aquí en este mundo es de capturar, de dominar, ¿el qué? La mente. La mente. ¿Cuántas veces usted llega a su casa y agarra un aparatito que le llaman control remoto y ese aparatito le domina la mente? ¿O no? Sí, claro. No digo que es malo y que por eso se va a ir al infierno. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que ese aparatito tiene a muchos, mire, dominados. Como el celular. El celular los controla el mayor tiempo, mire. Y es una lucha que llevamos, todos. Porque no diga alguien, ay, que no, solo que no tenga celular. Pero es imposible en este tiempo que alguien no tenga celular. Y ese celular es el que lo manipula. Si lo usa para bien, gloria a Dios. Pero si lo usa para mal, bueno, es problema de él. ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Mira. Este temor está hablando de reverencia a Él, de respeto a Él, de servir a Él, de amar a Él, de seguirlo a Jehová. Ese es el temor, no es de miedo, como lo infundían en tiempos pasados, ¿verdad? No, que te va a hacer algo Dios, que de esto y lo otro, y uno ignorante, ¿verdad? Le metían miedo de un Dios que era malo, ¿verdad? Que castigador y esto y lo otro. No, mi amigo, por eso nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. Y ya que no te den el cuento, tienes que tú escudriñar las Escrituras y aplicarte la palabra a ti mismo, a nosotros mismos, para que podamos entender la mente de Dios, con esta mente finita que Él nos ha dado. Entonces, ¿dónde está mi temor? El respeto, la servidumbre. Nuestro Señor Jesucristo, mire, vino a esta tierra y Él se humilló. Se hizo siervo, se hizo hombre, se hizo siervo. ¿Para qué? Para servir. Pero hoy muchos ya no queremos servir. Queremos ser servidos. Servidos. Ay, fulanito, ay, menganito. Y somos atractivos. Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que nosotros sirvamos a Él. Sirvamos a Él. Entonces, ¿dónde está mi temor? El temor es respetar a Dios, adorar a Dios, servir a Dios, amar a Dios, tener misericordia con el prójimo. Eso es amar a Dios.
Porque amo a Dios, yo voy a hacer aquello. Porque no quiero deshonrarlo. Entonces Dios te manda honra. Dios te manda temor. Temor. Y sigue diciendo en el versículo 6. Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís. Y viene otra pregunta: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El hombre. Aquí ellos responden, ¿verdad? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Miren. ¿Y cómo lo había menospreciado? Dejando de obedecer las normas legales de la ley de Moisés, donde dice que todo animalito, ¿verdad?, sea buey, cabro, carnero, oveja, tenía que ser sin defecto. Pero ellos metían animales perniquebrados, cojos, magullados, cortados de las orejas, de la cola, de la pata. Esos no eran aceptables ante Dios. Entonces ellos, miren, haciéndose los inocentes, como si Dios no sabe la condición de ellos, preguntan ellos, los sacerdotes dicen: ¿y en qué hemos menospreciado tu nombre? Mire, y así vemos muchos, andamos en pecado y no nos da vergüenza. Mire, cuando uno anda en pecado es tremendo, no puede levantar la cara, no puede llegar a las congregaciones a afirmarse, a estar caminando como Dios quiere. ¿Por qué? Es el pecado, no es otra cosa. El hombre lo detiene el pecado. Oiga bien, es el pecado. Todo aquel que no busca. Mire, Jesucristo hizo sanaciones, levantó a los paralíticos. Un paralítico es símbolo ¿de qué? Del pecador. El pecador, cuando está bien de sus miembros superiores, ¿qué es lo que hace? Camina donde hay alcohol, donde hay droga, donde hay maldad, donde hay perversidad, los santos de perdición, videojuegos, corre para los casinos. Corre. ¿Para dónde no corre? ¿Mire? ¿Por qué? Es paralítico. Espiritualmente es paralítico. Y eso, estos hombres le preguntaban todavía: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y dice, miren, en Lucas 6:46 dice, ese habla de los 2 cimientos, dice 6:46: ¿por qué me llama Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Aquí es donde pone a un sensato y a un insensato. 2 personas. El sensato, lo correcto; el insensato es un necio, es un torpe, es un desquiciado, es uno que solo se tira como el garrobo, no importa dónde va a caer y qué le va a suceder, ese no piensa nada. Entonces, ¿por qué me llama Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mire, ¿cuántos sabemos así? ¿Cuántos sabemos así? Ah, no, soy cristiano, yo voy para el cielo. Pues no, vamos para el cielo. ¿Cómo vamos a ir al cielo si estamos deshonrando a Dios? ¿Cómo vamos a ir al cielo si no tenemos temor de Dios? ¿Cómo? Dígame, no hay otro. Yo no le encuentro. No le encuentro, pero el diablo sí tiene para que le encuentren sentido a todo eso, a esa mentira. Entonces, ¿por qué me llama Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mire, la palabra, aquí está, es la palabra. Aquí no hay donde perderse, no hay donde buscar otro registro, es la palabra. Conforme a la palabra debemos de caminar. No desvijen el que anda torcido o anda derecho, déjenlo. Ponga la mirada en Jesucristo, ponga la mirada aquí, mire, queme pestañas, coma palabra, coma Biblia, que es la que lo regenera, es lo que lo vivifica. Sé lleno del Espíritu, dice, no embriaguez con vino, sé lleno del Espíritu. Sé lleno del Espíritu es esto, mire, no se deje engañar que va a venir una fuerza superior, que lo va a... No, ser lleno del Espíritu es esto, la persona que está llena del Espíritu no va a ser movida, porque así dice Jesucristo.
Toda aquella persona que está en las manos de Jesucristo, que obedece, vive conforme a la palabra, pues no será arrebatado, no se lo va a arrebatar. No puede el maligno arrebatarlo. Entonces, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Usted con sus hijos, los hijos hacen lo que ellos quieren. Así es. Claro, hoy así es, lastimosamente. Hoy en los hogares mandan las esposas y mandan los hijos. Lastimosamente. Y no se ponga triste por eso. Busque a Dios. Búsquelo de corazón. Para que su esposa se someta a Jesucristo. Entonces le va a obedecer. ¿Por qué me llama Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. No tenemos que ser insensatos. Tenemos que ser sensatos. Sensato es toda aquella persona, mire, que obedece. Aquella persona que prevé antes de actuar, antes de hablar, antes de hacer. Ese es prudente. Es prudente. Él medita antes. El imprudente no. Ese no respeta. No respeta. No respeta. Versículo 7. Recuerde, Jehová está reprendiendo a los sacerdotes y a la iglesia de Jesucristo espiritualmente. Agárrelo, lo que es suyo. Agárrelo. Dice el 7. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Otra vez, mire. Y vuelve los sacerdotes. Son hipócritas. Mire, el hipócrita es todo aquel que aparenta ser lo que no es. Es falso, es mentiroso, es la apariencia. Así estos hombres, mire, y preguntan otra vez cuestionando a Jehová. ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué? ¿En qué te hemos deshonrado? Y así habemos muchos. Mire, sé que a algunos hasta les duele la cabeza, unos huyen cuando hablan de dar, de contribuir a la obra. Muchos. Y por eso no se acercan a las iglesias, vea. Nadie lo puede obligar, mire, a diezmar o a ofrendar. Pero que no se pierda su alma por eso. Sí. Muchos. Porque honramos a Dios. Hay un proverbio que dice que hay que honrar a Dios con los bienes. Pero vea, estos hombres, aquí estamos hablando de ese sacrificio, de ese holocausto, donde dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? Y llevando animales con defecto a Jehová como ofrenda. Y así nosotros, miren, en la iglesia de Jesucristo llevamos ofrenda, alabanza, pero andamos más torcidos, miren, torcidos, desobedeciendo. A veces allí, antes de entrar, ya peleamos hasta con el perrito o con el gato, antes de ir a la iglesia, porque no les gusta madrugar, ¿verdad? No les gusta lo que es con Dios. Pero cuando es para el faraón, cuando es para el anticristo, para el sistema de anticristo, mire, ahí va, no falla. A las 4 de la mañana, ahí va. Le hablan a las 10 de la noche, ahí va. A la 1, ahí va. Pero háblele de las cosas de Dios, de la obra de Dios, a cualquier hora. No, hombre, que no es para mí. Ya llamen a otro. Mire, así estamos. Entonces, allí deshonramos a Dios. Deshonramos porque Dios sabe todo. Dios ya de antemano sabe lo que vamos a decir. Y dice, ¿en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? ¿Ve? Aquí la mesa de Jehová es sinónimo o símbolo de ¿qué? Del altar. Piensan ellos que esas cosas, al que no lo declaran, pero Dios sabe en sus pensamientos que con los hechos, con las acciones, ellos están despreciando las cosas de Dios. Dice un versículo en Tito 1:16, por ahí, lea. Dice, profesan tener a Dios, pero con sus hechos lo niegan.
Así habemos bastante. ¿Cómo es posible que yo soy cristiano, pero no me congrego? Entonces, mire, en la Biblia enseña, oveja, somos ovejas, como una oveja. La oveja tiene pastor, la oveja tiene un rebaño. Pero usted va a ver la naturaleza de los otros animales que menciona, el lobo, el cerdo, el perro y otros animales inmundos. Son inmundos según la ley de Moisés. Entonces, nosotros somos ovejas y tenemos que honrar al pastor de pastores. Tenemos que seguirlo. Tenemos que cambiar esa manera de pensar, que el mundo no lo siga moldeando, no lo siga confundiendo. Y apéguese a gente que usted vea que sí busca a Dios, no gente que anda de apariencia. Hasta para eso debe tener cuidado uno, porque entre nosotros mismos los dañamos. Entonces ellos menospreciaban las ofrendas, el altar, las cosas de Dios, con los hechos, con las acciones, con la práctica. Dice, mire, en Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Mire? Eso es algo, Dios lo ha dejado escrito. Y usted compruébelo. ¿Mire? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Habrá temor de Dios en usted, en él, en ella, en mí? ¿Habrá temor? Mire, si nosotros tenemos temor de Dios, oh no, fuéramos unas mansas palomitas, buscando de Dios, adorando a Dios, sirviendo a Dios, llevando el evangelio. ¿Mire? Pero ¿qué es lo que sucede? No hay temor de Dios. Y el temor de Dios, lo vuelvo a repetir, es amarlo, servirle, reverenciarlo. Eso es temer a Dios. Hacer lo correcto, amar a la esposa, amar a sus hijos. Eso es el temor a Dios. Porque Dios, como dice en una de las escrituras en Juan, dice que, sí, ¿cómo dices que me amas a mí? Que no me ves, dice Dios. Y al que tienes, a tu prójimo, estás aborreciendo. Mira, las escrituras lo desnudan a uno. Ante las escrituras estamos desnudos. Aunque tengamos esos pensamientos ocultos o que hagamos acciones ocultas, hermanos, familia, amigos, estamos desnudos ante Dios, ante su palabra, El principio de la sabiduría, mire, usted quiere tener sabiduría. ¿Cuál es el principio? El temor. Muchos quieren, mire, esto es un proceso que uno se mete a aprender. Dios quiere que aprendamos. ¿Para qué? Para compartir. No para que se jacte y sea como un pavo real. No, es para que les dé a otros, los alimente a otros. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y como no hay temor de Jehová, ¿cómo vamos a comenzar a tener sabiduría? No se puede. Y dice, los insensatos desprecian, mire, la sabiduría y la enseñanza. Vea, a muchos no les gusta ir, por ejemplo, en el caso de nosotros, Jesús Fuente de Vida, aquí en Glenburne, día lunes es la enseñanza. Mire, ¿qué se hace el pueblo? A ver, insensatos, dice la Escritura, porque desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nosotros no debemos de cerrar la puerta de aprendizaje, porque si yo ya no aprendo, pues cierro la puerta para enseñar. La palabra es viva, la palabra vivifica a todos aquellos corazones tiernos, aquellos corazones humildes, aquellos corazones mansos, que aman al prójimo, que ayudan al prójimo, que tienen compasión, tienen misericordia. Nos llena. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, la desechan, no se acercan.
Recuerda el tema. Jehová reprende a los sacerdotes y a la iglesia de Jesucristo. Todo esto espiritualmente es para la iglesia de Jesucristo. Dice en Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? ¿Ves? ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? ¿Quién? Tememos a Jehová, escuchamos la voz de los pastores, escuchamos la voz de los líderes, ¿lo escuchamos? En el hogar, esposa escucha a su esposo como cabeza de hogar, del matrimonio, líder sacerdotal, que es el que tiene que guiar y llevar los pantalones en la casa. Si no está sometida a Cristo, ¿cómo se va a someter al matrimonio? Y por eso es el gran pleito, discusiones, descontento. Entonces, el temor de Dios es fundamental. Ese es como usted, ¿cómo va a hacer una casa sin ponerle columnas? Eso es inconcebible. ¿Cómo? O un carro de 4 llantas lo va a hacer caminar con 2. Lo va a hacer pero arrastrado. Entonces, el temor de Dios debemos de buscarlo. Tenemos que buscarlo. Entregarlo. Perdón. Entregarlos a cada uno. Cada uno. El temor a Dios. Mire, el temor a Dios es amor, reverencia, respeto a Dios, servicio a Dios. Todo eso. Versículo 8. Estamos en Malaquías capítulo 1, del versículo 6 al 10. Vamos al 8. Y dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo, dice Jehová, por medio de Malaquías. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. No será malo cuando llegamos a alabar a Dios según al templo y alabamos, aleluya, gloria a Dios, te amo. Pero en la casa, cómo maltrata a su esposa, cómo maltrata a sus hijos, en el trabajo de un gran desbocado, un desenfrenado, que convive entre los chistes vulgares, entre ese ambiente de pecadores. ¿Sí? ¿No es malo? No, si nosotros tenemos que dejar de ser hipócritas. Porque el hipócrita siempre dice que no, yo amo a Dios, yo obedezco a Dios. Dios lo bendiga, hermano, Dios lo bendiga, hermano. Pero es falso. Algunas veces es falso. Si supiera, ¿va? En la misma, si supiera que no lo trago. Lastimosamente es una realidad. Pero por eso Dios los habla y lo ha dejado la Biblia. Para que esto los esté lavando, mire, los esté regenerando, los esté cambiando. Pero si no comemos Biblia, ¿qué va a hacer? Mire, ¿por qué estamos tan pasaditos de libra? ¿Por qué? Tanta harina. Y si así comiéramos Biblia, fuéramos diferentes, ¿va? Espiritualmente fuéramos diferentes. Pero como solo harina, mire, grasa, azúcar, solo eso le metemos al cuerpo. Entonces, pues va a tener su efecto negativo. Pero si comemos Biblia, mire, va a tener un efecto para esta vida y para la futura, que es la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, entonces ellos estaban allá en el holocausto, nosotros estamos llevando sacrificios. Hay un versículo en Romanos 12, allí lo puede leer, Romanos 12, 1 o 2, allí donde dice: amados hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo, dice, vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional. Mire, tiene
hace alusión a lo que es el Antiguo Testamento, lo que es que estamos hablando aquí con los holocaustos y los sacrificios. Por las misericordias de Dios, mire, estamos aquí por la misericordia de Dios. Tenemos una página negra que Él ha borrado y ya, mire, Él ni se acuerda. Ladrones, violadores, asesinos, borrachos, todo. Adúlteros, fornicarios, mire, ya lo dejó. Y van al fondo de las aguas del mar. Dios ya no se acuerda. Y lo restaura, lo regenera. Y debemos de crecer para que el carácter de Jesucristo sea formado en cada uno de nosotros. Por eso, cuando se da alabanza a lo que se va a hacer a las congregaciones, tiene que ir puro, tiene que ir limpio, tiene que vivir en santidad, para que esa alabanza, mire, la reciba Dios, la reciba Dios. Entonces dice, no es mal cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es mal? Pregunta. Claro, es malo. ¿Por qué? Porque Dios ha ordenado que debe ser sin defecto. Lo que hagamos tiene que ser sin defecto. Esa es la tarea, es la lucha, es un esfuerzo, es de esforzarse. Y sigue diciendo, asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. ¿Sí? Sigue enfatizando. Dios sabe todo. Dios sabe todo. Dios conoce nuestros pensamientos, sentimientos, intenciones. Todo lo sabe. Y cuestiona por medio de Malaquías a los sacerdotes. Ahora les dice, mire, preséntalos pues a tu príncipe. Los envía. Preséntalos pues a tu príncipe. Que esos cojos, esos ciegos, esos perniquebrados, esos magullados, animales que están con defecto, llenos de los príncipes. Le dice Jehová, preséntalo pues a tu príncipe. Y le hace una pregunta, ¿acaso se agradará de ti o lo será acepto? ¿Aceptará el príncipe esos animales defectuosos? ¿Lo aceptará? Usted que trabaja, deje una puerta descodalada, desnivelada, ¿se la va a aceptar el patrón? No, no se la va a aceptar. Deje una chambonada, no se la va a aceptar. ¿Cuánto más las cosas de Dios? ¿Cuánto más las cosas de Dios? Tenemos que reflexionar. O somos de Cristo o somos del mundo. Pero ya no podemos seguir así, pensando, haciendo las cosas como a mi manera. No, es conforme, ver la palabra. La palabra. La palabra. Y entonces, si se lo presentaban al príncipe, claro, no lo iba a aceptar. Pero a Dios le damos de todo, lo engañamos según nosotros. A Dios no le puede dar cualquier adoración. A Dios no le puede dar cualquier servicio. O somos o no somos. Dice Jehová de los ejércitos. Hace la pregunta, ¿acaso se agradará de ti o lo será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Enfatizando, ratificando que Dios lo sabe. ¿Cómo se lo van a recibir? ¿Y por qué a mí, siendo Dios, siendo una deidad, siendo el creador del cielo y de la tierra, me das lo que tú quieres, lo que tú piensas? Algo defectuoso, algo que no sirve. No, reflexionemos, porque así estamos muchos. Mira, a ver, ¿quién nos dice que es cristiano? Muchos. ¿Y quién? Mire, la mayoría dice que van para el cielo, que vamos para el cielo. Cuando hay prédicas que todo va, gloria a Dios, y vamos para el cielo, amén, hasta tiemblan los templos. Pero, ¿será cierto eso? ¿Será cierta esas emociones? No, tenemos que reflexionar y obedecer la palabra de Dios. Versículo 9. Ahora pues,
orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Mire, ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Mire, usted, uno le pide a Dios, y somos buenos para pedir, y pedimos mal. ¿Por qué? Porque andamos mal. Mire, ¿cómo? Aquí quizás es algo sarcástico, ¿verdad? Ahora puedes orar por el favor de Dios. Y si andamos torcidos, andamos en pecado. Mire, por eso que no hay el mover del Espíritu Santo en las iglesias. ¿Por qué? Porque andamos torcidos. Tenemos que levantarlos. Tenemos que hacer algo, de ir mejorando, acercándolo, para que la presencia de Dios llene los templos, se mueva en los templos. Pero si nosotros seguimos de perversos, un pie en el mundo y un pie en el camino de Jesucristo, según la mente del hombre, no es así. Dice que un hombre no puede servir a dos amos. Amará a uno y despreciará al otro. Entonces lo decidimos. Como dice la Escritura, el que pone la mano en el arado no mira hacia atrás. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Le dijeron no miren hacia atrás. Y ella hizo lo que le habían prohibido. Su corazoncito estaba en Sodoma y Gomorra. Y así mucho. Aquí en carne estamos, pero el corazoncito está allá en la novela, está allá en la pornografía, está en los videojuegos. El corazoncito, allá está. Allá está. No, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Vamos a ir concluyendo. Vamos a ir concluyendo. Dios es bueno, hermano, familia, amigos. Mire, pero tiene que comprobarlo. Tiene que comprobarlo. Dios es bueno. Lo compruebo, lo sigo comprobando. Y Dios es bueno. Que uno se enferma, sí. Que hay pobreza, sí. Que lo venden, sí. Que lo dañan, lo golpean, lo desprecian, sí. Pero gloria a Dios. ¿Qué hicieron con nuestro Señor Jesucristo? Lo bojetearon, lo azotaron, lo obligaron a llevar a la cruz, lo clavaron. ¿Sí? Ese es el ejemplo. Pero lo que el hombre hace con este cuerpo, y no puede tocar el alma. Esa es la convicción, mire, como un soldado en el ejército. Un soldado debe tener convicción. Y si moría en la guerra, mire, pero había esa convicción. Pero aquí morimos. El vivir es Cristo. El morir, ¿qué? Es ganancia. Es ganancia. Y allá en el ejército uno moría, mire, ¿para dónde iba? Para el infierno. Para el infierno. Pero ahora, por la misericordia de Dios y nuestro Señor Jesucristo, pues nosotros estamos siendo regenerados. Hay que recibir a Jesucristo. Versículo 10. Vamos a ir concluyendo. Y dice, ¿quién es una pregunta? ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Pregunta Jehová. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? ¿Sí? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Bien, vamos a ir concluyendo. Miren la pregunta. ¿Quién también hay de vosotros que cierre la puerta o alumbre mi altar de balde? Miren, lastimosamente hoy hay tanta mentira, tanto comercio en las iglesias. La gente se mueve por interés. Se mueve por interés. Mire, dinero, que lo vean bien, que lo atiendan.
Y eso es lo que les está diciendo, preguntando aquí. ¿Quién lo está haciendo voluntariamente? ¿Quién? ¿Quién lo está haciendo voluntariamente? ¿Quién lo está haciendo por amor? ¿Quién lo está haciendo porque es fiel? Ama la obra, ama la causa. ¿Quién? No, lo están haciendo porque son ladrones, porque les gusta el dinero, les gusta la fama, les gusta ser bien vistos, jactanciosos, orgullosos, altivos. Así eran y así somos hoy en las iglesias. Los volvemos pavos reales. Los creemos que todo lo sabemos, que tenemos dinero, que tenemos buenas posiciones y confiamos en eso y no confiamos en Jesucristo. Mire qué insensatez que estaban cometiendo estos sacerdotes y eso mismo estamos cometiendo. Vea, grandes imperios de todo, a todo nivel y a toda denominación, la que sea. ¿A quién es más corrupto? Pero eso no lo debe desanimar a usted de no asistir, porque es su alma la que está en juego. Es su alma. Entonces, por eso la pregunta, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Sin interés. No, iban sobres, porque era negocio, era comercio. En esa época supóngase quién vendía las palomas para el sacrificio, quién vendía los bueyes, quién vendía los carneros, quién vendía todo, la venta. Y si lo compraba en tal lugar, más caro, y así. Esa era la vida. Y lo mismo sucede hoy en la iglesia. Que le venden aceite santo, que le venden un trapito ungido, que este chicle ungido, que dan nombre, que el que pone 1000 le multiplican 5000. ¿Por qué? Porque no leemos las escrituras. Por eso andamos así. No buscamos a Dios por la salvación. Nosotros debemos de buscar a Dios por la salvación. Por eso. No digo que no puede sanar Dios, no puede restaurar un matrimonio, ¿cómo no? Pero primero usted búsquelo por salvación. No ande buscando para hacer dinero, dicen uno. No, Dios quiere corazones sinceros. Dios quiere corazones de un solo sentido. No quiere hipocresía, no quiere infieles, no quiere conspiradores. No quiere esos que hacen divisiones, no quiere todos esos que andan en pleito. No, eso Dios lo aborrece. Dios lo aborrece. Entonces, hay que buscar a Dios. Mire, no porque me va a dar algo. No. Se busca por la salvación. Y al obtener la salvación, usted es bendecido en los lugares celestiales. No dice que es bendecido en este mundo. Pero la prosperidad le mete que quiere tener carro, casa. Trabajé, no hay problema. Dios no condena la riqueza. No, trabaje honradamente, honestamente, trabaje. Pero busque primeramente el reino de los cielos y su justicia. Eso es lo que hay que hacer. Entonces nosotros, mire, así como Jehová cuestionaba a esos sacerdotes, ¿ya? Si ustedes, pues, de balde vienen aquí y me sirven, abren las puertas del templo, administran los sacrificios, los holocaustos, les pregunta. Pero Dios sabe la verdad. Entonces eran corruptos, así como hoy la gran corrupción que hay en muchas iglesias, en muchas congregaciones, lastimosamente, y es una realidad. Pero eso no lo debe desanimar a usted. La salvación es gratis. Debe ser inteligente, debe ser sensato, prudente. Y dice, yo no tengo, dice Jehová, complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestras manos aceptaré ofrenda. Hermano, mire, hay gente que diezma. Hay gente que diezma, pero usted no las va a ver en las iglesias. Mire, solo póngase a pensar. Qué bueno que diezme. No, es usted el principal. Lo primordial es usted, no es el diezmo.
es su alma, es su alma. ¿Ah? Pero ¿cómo hemos llegado a ser descarados y que pensamos que por diezmar nos vamos a ir para el cielo? No, no es así. No es así. Dios no acepta, dice, ofrenda. O sea, la oración, por mucho que llore, que grite, que haga lo que quiera, pero si no anda viviendo en santidad, Dios no escucha. Y usted puede estar, mire, bien económicamente y ay, Dios me tiene bendecido, porque como hay una equivocación que el diablo ha engañado al mundo, que valoran a Dios por las cosas, por las pertenencias, y se hacen sentir que Dios las está bendiciendo, pero andan más torcidos porque desobedecen la palabra de Dios. ¿Quiénes son los más ricos? ¿Son cristianos? No. ¿Los dueños del mundo son creyentes? No. Entonces tengan cuidado, su alma está en juego. La muerte no termina acá en esta tierra con esta muerte física, sino que hay en la eternidad. Es una eternidad por la cual estamos luchando. Dios reprende a los sacerdotes y a la iglesia de Jesucristo. Agarre lo que es suyo, atesórelo y que haya regeneración, que haya cambio en su vida. En su vida. Lea la Escritura, ayune, ore, congréguese, congréguese. Y Dios estará operando en usted y en su familia. Bien, este es el mensaje. Número 1. Después voy a dar otro mensaje sobre este mismo capítulo de Malaquías. Pero hoy hemos llegado del versículo 6, capítulo 1, versículo 6 al 10. Bueno, si alguien ha sido tocado por la palabra, que ya no siga siendo corrupto, que ya no siga siendo ladrón, que ya no esté metido en pornografía, que ya no esté metido en adulterio, que no esté metido en borrachera, que no esté metido en cosas de ganguería, que no esté metido en videojuegos, que no esté metido en esas cosas de los casinos, ¿mire? Que no esté metido en lo que es lesbianismo, en lo que es homosexualismo. Todos los pecados, ¿mire?, lo van a llevar a un destino que no es agradable, un lugar que no es agradable. Pero hoy Dios te ha hablado. Hoy tú te puedes arrepentir allí donde estés, recibir a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida y comienzas una nueva vida, como dicen las Escrituras. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aunque el mundo te condene, mira, a mí me condenan mucho, pero ¿qué voy a hacer yo? Mira, Dios, a mí me interesa agradar a Dios. A mí no me importa ni me interesa qué es lo que dice el medio ambiente. A mí lo que me interesa es que Dios alabe lo que estoy haciendo. Porque Él es el que sabe la verdad. Y Él es el que murió en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes haber sido el más matarife, el más violador, el más ladrón, pero la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo borra todo pecado. Todo pecado. Solo se dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no lo borra. Pero ya tú haz como alguien, un cristiano, va a blasfemar contra el Espíritu. Allí te puedes arrepentir, confiésale los pecados y Él es amplio, justo, compasivo, misericordioso para, mira, perdonar. Hazlo y busca. Bueno, gracias Padre eterno. He dado tu palabra, Señor, la cual, pues, tal como tú la has dejado, Señor, que esta palabra haya caído, Señor, en unos corazones fértiles, en esos pensamientos, Señor, fértiles, que sean, Señor, abiertas esas mentes, Padre eterno, para que tu palabra entre, haya cabida, haga nido, Señor, y dé su fruto a su tiempo, Padre eterno. Que crezcan, que crezcamos, Padre eterno, espiritualmente, Señor.
Gracias, bendito Dios, y bendice, Señor, a cada uno, donde quiera que se encuentre, Padre eterno, en cualquier parte del mundo que llega a esta señal. Señor, bendícelos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y si alguien está enfermo y tiene fe en este momento, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, sé salvo, sé sano, sé libre en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Si tienes fe, recibirás el milagro. Si tienes fe y comunión con Jesucristo, Él te va a restablecer el matrimonio. Pero primero tienes que ser salvo. Salvo por fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios, por todos y cada uno, Señor, de los que han escuchado. Cuídalos, guárdalos, protégelos, Padre eterno. Que esta noche descansen, que reposen y que el día de mañana estén, Señor, con nuevas energías para comenzar a laborar, pues, ya que todos los días, ¿verdad?, es de trabajo, trabajo y trabajo. Que Dios los dé fuerza, que Dios los guarde de todo accidente, de todo peligro, de toda maldad, de toda mala tentación, que fortalezca sus matrimonios, que les dé sabiduría para que instruyan al niño en su camino, para que cuando estuviera grande, estuviera viejo, no se aparte de él. Bendícelos, Padre eterno, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, Señor, porque todo es tuyo. Gracias, bendito Dios. Saludes a todos, amigos, familia, pueblo de Dios. Siga adelante, sigamos adelante. Si la palabra a uno le cae en la llaga, como un limón en una herida, bueno, retuérzase y arrepiéntase. Y arrepiéntase. Cuando es para mí, duele. La verdad los hará libres, pero la verdad los hará libres. Bueno, como siempre, ¿verdad? Buen provecho. Ya los alimentamos espiritualmente. Hoy pues vamos a la cocina a ver qué hay, ¿verdad? Bueno, Dios los bendiga. Ha sido un gusto dar la palabra. La honra es para nuestro Señor Jesucristo. Saludes, Padre, buenas noches.